Que el Señor le bendiga en esta tarde. Voy a invitarlo a que me acompañe en su Biblia a la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Lo puede abrir en su Biblia, leerlo en su celular o en su tablet, o si no está en las pantallas también. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: mas por Él, refiriéndose a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Padre, estamos delante de tu presencia en esta tarde, rogando que tu Espíritu Santo permanezca con nosotros. Tu presencia ya está en este lugar. Tu Espíritu Santo está paseándose en medio de esta congregación. Y ahora pedimos que el consejo de tu palabra venga a nuestras vidas, que tú ministres nuestros corazones y nuestras mentes, que hables y que trates lo que tengas que tratar con cada uno de mis hermanos y conmigo mismo. Bendícenos en esta tarde, Dios, y que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que tu presencia pueda ser palpable en esta tarde. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede ocupar su lugar. Cuando leo este pasaje me doy cuenta de que a simple vista usted puede encontrar, al igual que yo, 4 aspectos que el apóstol Pablo quiere transmitir a la iglesia de Corinto en esta ocasión. Empieza hablando de sabiduría, y cuando tocamos el tema de la sabiduría, el diccionario puede referirse a la adquisición de conocimientos, a la manera de responder frente a alguna situación o frente a alguna pregunta, a los conocimientos adquiridos. Pero en esta ocasión Pablo se refiere a la sabiduría que es otorgada por Dios a través de Cristo Jesús. La sabiduría por la cual podemos entender y conocer y reconocer el misterio de la piedad, saber tantas cosas que en otro momento, si no fuera por Cristo Jesús, no entenderíamos y no sabríamos de ellas. Momentos tan especiales, tan cruciales como la crucifixión, la muerte, la resurrección, los milagros, que si uno trata de entenderlos en una simple lógica, batallaría y se atravesaría y chocaría en ese sentido. Pero Dios dice: a través de Cristo ustedes han recibido sabiduría para poder entender ello. Y el apóstol continúa y habla de justificación. Es decir, había un precio que pagar. Éramos culpables por nuestro pecado, y la justicia, o lo que era justo que recibiéramos nosotros, era la muerte por nuestros pecados. Eso era lo justo debido a nuestra maldad, debido a la concupiscencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el apóstol dice: a través de Cristo, Dios mismo ha hecho a Cristo justificación para ustedes y para mí. Esto quiere decir que Cristo se pone en mi lugar para recibir el juicio que me correspondía a mí, y así nosotros tener la salvación y la libertad de nuestra alma y de nuestros pecados. Eso es la justificación. Pero el apóstol avanza y habla sobre la santificación también. La palabra kadosh viene de la raíz que significa cortar o apartar. En otro momento yo le había dicho que es uno de los atributos más característicos de nuestro Dios, porque la Biblia es la única parte, o el único momento, o el único atributo que menciona de Dios en el nivel superlativo. Es: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Todos los atributos son mencionados una sola vez, pero la santidad es mencionada en este superlativo. Pero cuando hablamos de santificación, hermano, estamos hablando no de Dios, sino de la creación de Dios. En ese sentir de apartar, en ese sentir de cortar, santificación quiere decir que somos apartados para la obra de Dios, que somos apartados en santidad para servir a Dios, para poder agradar a Dios. Y esto es la idea de la palabra santificar: separar con el propósito o con un uso divino. Y el apóstol termina este pasaje o este versículo diciendo: y redención, el acto de liberar o rescatar a una persona de alguna situación gravosa. Es decir, el pago de un precio. Hay un precio que se tiene que pagar,
Y la redención es el acto de pagar ese precio para que pueda ser libre, para que pueda ser restituido o para que pueda ser recuperado. Y en ese sentido entendemos que cuando hablamos de redención, que es el precio que se tiene que pagar, podemos entender entonces claramente que el Redentor es el que tiene la capacidad de poder pagar. El Redentor es el que paga, el que redime, el que puede solucionar la situación, el que puede efectuar el pago para que eso pueda ser redimido. Y todo lo que el apóstol escribe hace referencia a que lo que somos y lo que usted y yo tenemos espiritualmente nos viene de Dios y en unión por Cristo Jesús. Es decir, Dios es la fuente de sabiduría, Dios es la fuente de santificación, Dios es la fuente de justificación, Dios es la fuente de redención, pero Cristo es el canal para que llegue a usted y a mí. Porque la sabiduría, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es santo y Dios es redentor. Pero necesitábamos algo que nos uniera a ello. Necesitamos un canal, un medio que eso pudiera llegar a nuestras vidas. Y el apóstol dice, Dios ha hecho a Cristo Jesús ese canal para que tú puedas ser justificado, para que tú puedas ser santificado y para que tú puedas ser redimido. Y son aspectos interesantes y especiales los que menciona la palabra. Porque hablamos de que en otro tiempo usted y yo éramos necios, pero Cristo nos fue hecho sabiduría. Usted y yo éramos culpables, pero Cristo nos fue hecho justificación. Usted y yo éramos depravados pecadores, pero Cristo nos fue hecho santificación. Usted y yo éramos esclavos de la miseria del pecado, pero Cristo nos fue hecho redención, es decir, pagó. Y todo con el único propósito y fin de dar gloria a Dios, para que el hombre quede humillado y para que Dios sea exaltado y glorificado. Dice Pablo, si alguien quiere estar orgulloso, si se quieren sentir orgullosos, siéntanse orgullosos de Dios, que hizo esto por nosotros a través de Cristo Jesús. Yo creo que todos alguna vez en la vida nos hemos sentido orgullosos. El pastor mencionaba en una de las predicaciones que los hijos siempre buscamos la forma de sentir ese orgullo de nuestros padres. Y lo hacemos explícito cuando estamos en la primaria, cuando estamos pequeños, que siempre estamos tratando de competir con nuestros papás o tratar de competir entre nuestros papás. A lo que me refiero es que cuando uno está pequeño, no sé por qué siempre llega el momento en el que dice, mi papá es mejor que el tuyo. Y el otro niño como que le empieza a encender algo por dentro y empieza a temblar del coraje, así la cara. Dice, no, mi papá es mejor que el tuyo. No, mi papá es pastor. Y yo, ¿qué es eso? Y empieza, no, y mi papá es esto, y mi papá es mejor que el tuyo. Y yo siempre tenía un as bajo la manga, porque mi abuelo, el papá de mi mamá, fue presidente en San Francisco del Oro. Y ya cuando yo me sentía acorralado y cuando yo sentía que ya no había algo que decir, yo decía, pues mi abuelito es presidente, a ver, gáname. Yo me sentía orgulloso de mi familia, de mi abuelo, de las personas que estaban alrededor de mí, sentía ese orgullo. Pero me he dado cuenta de que esa batalla de quién es mejor que quién no termina con los niños, porque con los papás sigue de igual manera. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos papás orgullosos hay aquí? Y ese pleito que desde niño se va desarrollando se deja ver también en los papás. Oh, mi hijo es bien inteligente. Y el papá por dentro, pues el mío también. No, hombre, pero mi hijo, puros 10. Pues el mío 11. Del orgullo que sienten, y mi hijo ya estudió la licenciatura, pues mi hijo está estudiando la maestría. Y empiezan en ese diálogo de decir, estoy orgulloso de mi hijo porque mi hijo es más, mi hijo es más. Pero Pablo en esta ocasión se centra frente a la iglesia de Corinto y les dice, miren, hay muchas cosas por qué sentirse orgullosos, pero si realmente quieren estar orgullosos, estén orgullosos de Dios, que a través de Cristo nos ha sido justificación, santificación y redención. Dele un aplauso
al Rey de Reyes, porque usted y yo estamos en este lugar orgullosos de lo que Él ha hecho y orgullosos de lo que Él hará en nuestras vidas. Estos 4 aspectos son de suma importancia y de suma relevancia para nuestras vidas. Pero en esta tarde me gustaría considerar solamente uno de ellos. En algún otro tiempo podremos analizar a detalle cada uno, pero hoy quiero enfocarme en este tema. Y el tema del domingo es redención. Y me gustaría que leyéramos el pasaje yéndonos a la redención sin quitar el mérito o la importancia a los otros aspectos, pero que el pasaje lo estudiáramos de la siguiente manera: mas por Dios estamos usted y yo en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por el mismo Dios redención. Y cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta de que existen muchas enseñanzas sobre la redención. Incluso podemos asegurar o afirmar que el tema central de todas las Escrituras nos habla de un propósito redentor. Todas las Escrituras nos llevan a un mensaje de redención. Cuando escudriñamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que todo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida del Redentor. Cuando llegamos a los evangelios, nos damos cuenta de que en la sinopsis, cada evangelio aunado con el evangelio de Juan, nos empiezan a hablar de la manifestación del Redentor, los pasos que Cristo dio, la manera en que Él vivió, cómo se comportó, lo que Él sufrió, lo que Él padeció hasta llegar a la cruz. Y después de los evangelios, Hechos nos habla de una proclamación del mensaje del Redentor. Empiezan a predicar y dicen: el Cristo que ustedes crucificaron. Y empieza una predicación del mensaje del Redentor. Y cuando la proclamación ha sido llevada, cuando el mensaje ha sido predicado, muchos se quedan con un signo de interrogación en la cabeza y dicen: bueno, ¿y qué quiere decir este mensaje? ¿O qué significa este mensaje? Y entonces llegan las epístolas que nos hablan de la explicación del mensaje del Redentor. Y empieza Pablo: hijitos míos, por eso les escribo estas cosas, explicando el mensaje que se había predicado de Cristo, para que lo pudiéramos entender. Y por último, cerramos con el Apocalipsis, que nos habla de la consumación de la obra del Redentor, donde todo termina, donde todo culmina, pero desde un principio y hasta el fin, hablando de un tema central, que es la redención del hombre. Y hablando del Antiguo Testamento, sobre la preparación de la venida del Redentor, me encanta esta emocionante, apasionada, incluso romántica y maravillosa historia de Ruth. El tema central de la redención en este preludio antiguotestamentario es tan importante que deseo con todo mi corazón que Dios hable a nuestras vidas a través de esta impresionante historia de redención. Me gustaría que consideráramos en esta tarde algunos aspectos que se desarrollan en la redención del hombre, pero que podamos estudiarlos a través de la historia de Ruth. Y el primero de ellos es la causalidad de Dios. Voy a pedirle que en su Biblia me acompañe al libro de Ruth, porque es el libro que vamos a estar estudiando en esta tarde. Ruth capítulo 2 versículo 20. Hablando sobre la redención del hombre, vamos a ver los aspectos que se desarrollan dentro de la redención y cómo va avanzando hasta llegar a esta gran obra de Cristo para nuestras vidas. Ruth capítulo 2 versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Mire, déjeme explicarle un poquito el contexto o la historia antes de llegar a este pasaje. La historia de Ruth se centra en el tiempo de los jueces, el libro que usted tiene en sus Sagradas Escrituras después de Josué. Y esta historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces.
el tiempo en que Dios levantaba a libertadores ocasionales, cuando el pueblo era atormentado o presionado, oprimido por los pueblos vecinos. La Biblia nos habla de un círculo en el que vivían el pueblo de Israel mientras era el tiempo de los jueces. Y había una característica que los definía, porque decían, como no había rey, como no había autoridad, cada uno hacía como bien le parecía. Si me permiten otras palabras, decían, cada quien hacía lo que se le daba la gana. No había autoridad que los reprochara o recriminara o que les marcara un orden. Y el problema más grande que tenía el pueblo de Israel era la influencia de los pueblos vecinos. Todos los pueblos adoraban a diferentes dioses y eran dioses que se veían en imágenes. Entonces ellos, al ver a esos pueblos adorando, ellos decían, yo quiero ser como ellos. Y se olvidaban de Dios y empezaban a seguir a los dioses paganos. Y cuando ellos seguían a los dioses paganos, Dios permitía que los vecinos oprimieran al pueblo de Israel para hacerlos entender, para darles una estrujada y decirle, hey, yo soy el único Dios verdadero. Y después de la opresión, cuando el pueblo estaba en esa incomodidad y sufriendo, entonces se acordaban de Dios, clamaban a Dios, y Dios levantaba a un libertador, levantaba a un juez que los ayudaba, los dirigía y los sacaba de ese problema en el que vivían. Situaciones muy difíciles como persecución, guerras, hambres, fue lo que vivió el pueblo de Israel mientras los jueces hacían presencia dentro de la historia de redención. Y es en este punto o en este momento de la historia donde se centra este momento especial de Ruth. Y el libro de Ruth empieza hablando de una familia: Elimelec, Noemí, Mahlón y Kelión. Elimelec y Noemí eran esposos y habían tenido a dos pequeños, a dos hijos que eran Mahlón y Kelión. Pero era una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá. Y para ese momento las cosas se habían salido tanto de control en ese lugar que ellos tienen que salir de su casa, tienen que salir de donde estaban, porque la situación económica se había puesto muy difícil. Estaban haciendo ellos cuentas, Elimelec y Noemí, y se dieron cuenta de que el dinero, el chivo de la semana o la paga de la semana ya no alcanzaba para comprar las cosas. Que el mercado seguía subiendo y que cuando iban al súper ya no se completaban y tenían que dejar más cosas. Que la gasolina cada vez estaba más cara, que tenían que pagar más luz, que las reformas no estaban funcionando, que las promesas en cuanto a la reforma no estaban siendo del todo lo que habían dicho. Y se levanta Elimelec y dice, ¿cuántos más, Peña Nieto? ¿Cuántos más? Porque las cosas no salían en un gobierno como ellos esperaban. Y en esa necesidad de hambre, en esa desesperación, ellos tienen que salir de casa a buscar una respuesta en Moab. Contextualizando, es lo más parecido a aquellas personas que viven en México y que las cosas no les salen bien y se van persiguiendo a Estados Unidos, lo que se conoce como el sueño americano. Buscando en una necesidad tratar de solventar el hambre o la necesidad o la escasez dentro de México. Y eso era lo que estaban haciendo Elimelec, Noemí, Mahlón y Kelión. Pero cuando ellos salen, la Biblia me narra que empiezan las tragedias y la tristeza a abrazar la familia. Cuando ellos llegaron, al poco tiempo el esposo Elimelec muere y entonces se queda Noemí con sus dos hijos. Estos dos hijos consiguen esposa y entonces es cuando entra en la escena Orfa y Ruth. Orfa se casa con Kelión, Ruth se casa con Mahlón, pero la tragedia sigue invadiendo a la familia. Aproximadamente 10 años después de que se casan, los dos hijos de Noemí mueren. Y entonces Noemí, que había salido de su casa con esa intención de que las cosas se arreglaran, con esa intención de encontrar algo de bendición en otro lugar, está en un lugar donde conoce a muy poca gente, que no es su casa. Su esposo ha muerto y sus hijos han muerto. Toda la estabilidad financiera, sentimental que ella tenía había desaparecido al pasar de los años. Y ahora con dos nueras. Y mientras están tratando de arreglar o de contrarrestar esta gran diferencia económica,
La Biblia dice que las noticias de la economía y las oportunidades de Israel llegaron a oídos de Noemí una vez más. Y la Biblia dice que Dios había bendecido a Israel, que era casa de Noemí. Entonces Noemí dice: es tiempo de regresar a mi casa. Aquí lo he perdido todo, aquí no hay nada, es tiempo de regresar a mi casa. Pero ahora iba con 2 nueras. Mientras se prepara para partir, Noemí llega en un punto en que frente a sus 2 nueras les da la oportunidad de que ellas se queden ahí. Les dice: miren, yo voy a mi casa, voy una vez más a Israel, pero ya no tengo hijos para que ustedes se casen con ellos. E incluso si llegara a tener un hijo, sería demasiada la diferencia de edades en lo que ustedes lo esperaran a que creciera para que se pudiera casar con ustedes. Y Noemí les dice: ¿saben qué? Hagan su vida aquí. Búsquense un buen muchacho, cásense aquí, sigan adelante con su vida. Yo aquí lo he perdido todo, voy a regresarme. La Biblia dice que Orfa se regresó y ella hizo su vida allá. Pero Ruth decidió permanecer y quedarse con ella. Y una vez más Noemí es insistente y le dice: Ruth, haz lo que hizo Orfa, regrésate, ve, haz tu vida aquí, ya no tengo nada que darte. Pero vea las palabras que Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Son unas palabras tan impresionantes. Y yo me ponía a pensar y decía: ¿cómo ha de haber sido Noemí para que Ruth, cuando Noemí estaba insistiéndole: ya quédate aquí, ya no me sigas? ¿Cómo debe haber sido Noemí que Ruth tomó esa disposición de decir: yo no sé qué era lo que tenías en Israel, pero tú eres diferente a todas las personas aquí. Yo no sé quién es tu Dios, pero he visto que tu Dios es alguien fuerte y poderoso. Y en esa determinación se planta Ruth y dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué importante, hermano, es aprender a predicar con nuestro ejemplo. Una cosa es hablar la palabra, compartir la palabra con las personas que están a nuestro alrededor, predicar la palabra. Pero lo más importante es predicar con el ejemplo. Porque hablar de humildad es fácil, pero vivir en humildad no es tan fácil. Y me impresiona esta actitud de Ruth al ver a Noemí, el gran ejemplo que ha de haber sido, la forma en que ella pensaba, la forma en que ella actuaba, y que ella pudiera decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y es algo que me impresiona porque Dios nos ha puesto en este lugar para hacer testimonio a las personas que aún no lo conocen, para que las personas nos puedan ver y que digan: yo no sé qué tiene esa persona, yo no sé qué tiene el hermano, yo no sé qué le están dando en ese lugar, pero está cambiando. Yo no sé qué le dieron, si le lavaron el cerebro, yo no sé qué fue lo que le están dando en esa iglesia, pero él es diferente. Él ya no piensa igual, él ya no actúa igual, y todo el cambio que se está viendo está siendo para bien. Y qué bendición, hermano, sería que las personas que están a su alrededor, a través de su ejemplo, pudieran llegar y decir: yo no sé qué es lo que tú tienes, pero quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo no sé qué es lo que te están dando en esa iglesia, o yo no sé qué es lo que estás recibiendo en esa iglesia, pero quiero que tu Dios sea mi Dios. Y que podamos hacer vivas las palabras de Josué. Ustedes decidan a quién quieren servir, ustedes decidan a dónde se quieren ir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestro ejemplo y que nuestra vida predique de Cristo y de lo que Él ha hecho en nosotros. Y nos damos cuenta de cómo Dios va acomodando todas las piezas en una causalidad de Dios. Es muy diferente hablar de casualidad y es otra cosa hablar de causalidad. Dios va acomodando las cosas y va tomando un rumbo específico. Cuando estaba más chico, recuerdo que una vez fui con Pedro a la huerta que tiene su papá de manzanas, y
recuerdo que se había hecho los surcos o la arena para que rodearan todos los arbolitos de la manzana, y con una pipa se sacaba el agua del río y se empezaban a regar todos las hileras de árboles de manzana. Y andábamos Pedro y yo corriendo de lado a lado para revisar que los surcos o que el montoncito de arena estuviera bien, para que el agua empezara a correr por allí. Y era algo divertido y entretenido, porque cuando el agua empezaba a llegar, el agua empezaba a tomar su cauce y empezaba a llenar aquellos árboles. Pero cuando el montoncito de arena o el surco de arena se desbarataba o el agua sobrepasaba, el agua empezaba a tomar el cauce por sin ningún rumbo y empezaba a salirse, y ahí vamos Pedro y yo con la cara llena de tierra a tratar de tapar el surco para que el agua no siguiera saliendo. Porque el agua va tomando su cauce, no es una casualidad, es decir, está la forma y el agua va a tomar la forma que tiene eso. Cuando hablamos de nuestra vida y de la vida que Dios ha puesto en nosotros, entendemos que no estamos sujetos a la suerte o a las casualidades, sino a la causalidad de Dios. Cuando Cristo vino a nuestra vida y el Espíritu Santo sella esa promesa, usted y yo podemos entender como iglesia que ahora nuestras vidas son dirigidas por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es decir, el Espíritu Santo va haciendo ese caminito, va marcando el surco para que el agua no se salga de cauce. El Espíritu Santo nos va marcando el rumbo por donde usted y yo debemos de dirigirnos. Y al entender eso, sabemos que el Espíritu Santo va guiando nuestras vidas y que es Él el que tiene el control de nuestras vidas. Llegamos a esta parte de la historia de Ruth. Y cuando Ruth regresa con Noemí a su casa, parece que todo sucede con actos de casualidad. Y uno puede leer y parece casualidad que Ruth siente la necesidad de trabajar, de recoger espigas. Y no estoy diciendo que las mujeres no sientan la necesidad de trabajar, porque yo sé que en la iglesia Monte de los Olivos hay mujeres bien trabajadoras. Nomás 3 dijeron amén, pero gloria a Dios. Sino por el sentido de cómo se desarrollaba en el momento justo, ella siente esa necesidad de ir a recoger espigas. Y uno continúa leyendo y parece casualidad que Ruth empieza a trabajar en el campo de un familiar de Elimelec, del que hubiera sido su suegro, o de Noemí, su suegra. Parece casualidad que mientras Ruth está trabajando en ese lugar, el jefe, el patrón de ese lugar, llega justamente cuando Ruth está trabajando y recogiendo las espigas. Parece casualidad que en ese momento Ruth, el jefe, que se llama Boaz, parece casualidad que vea a Ruth y algo le llama la atención y le pregunta a los trabajadores: ¿quién es esta muchacha? Y los trabajadores les empiezan a explicar: ella es de Moab, su esposo falleció, pero viene acompañando a Noemí. Y parece casualidad que Ruth es invitada por Boaz, el jefe del lugar, a trabajar oficialmente en su terreno con todos los privilegios. Parece casualidad que Ruth haya gracia delante de los ojos de Boaz. Y parece casualidad que Ruth se da cuenta que por ley Boaz debe de protegerlas, tanto a ella como a su suegra Noemí. Y uno lee y uno puede decir: bueno, pues qué casualidad. Como cuando uno está viendo las películas y curiosamente el chico guapo siempre queda flechado o flechada por la chica guapa. Y se ven y está la terminal llena de personas feitas, pero curiosamente ellos son los únicos 2 guapos y se ven y quedan eternamente flechados. Y no sé si le ha tocado a usted ver películas de esas, pero cuando uno lo ve dice: ay sí, qué casualidad. Cuando uno lee la historia de Ruth es algo muy similar. Parece casualidad cómo se van acomodando los hechos, pero usted y yo podemos entender que en Dios no hay casualidades. Dios siempre va acomodando una cosa tras otra. Y dijo Noemí a su nuera: sea Boaz, el jefe, bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos, es decir, a ti, Ruth, y a mí, la benevolencia que tuvo para con mi esposo y para con mis hijos. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, ese patrón, casualmente ese patrón de ese terreno, y él es uno de los que puede redimirnos.
Y uno lo lee y puede decir, ay sí, qué casualidad. Pero no es casualidad lo que está sucediendo. Todo es plan de Dios y es cauce de Dios. Mientras yo estudiaba estas notas, el Espíritu Santo me llevaba a entender que hay personas en esta iglesia que están pasando por algunas situaciones y se preguntan, ¿Dios está en medio de esto? ¿Dios sabrá que esto me está sucediendo? ¿Dios sabrá que esto me está pasando? Porque recordemos, la antesala de esto era tragedia, eran muertes, eran dificultades, eran peregrinaciones para regresar, para salir. Y uno se puede preguntar, ¿Dios sabrá lo que está sucediendo? Déjeme decirle esto, Dios lo sabe. Y no solamente lo sabe, Dios tiene el control de la situación y Dios está preocupado por su bienestar. Dios tiene el control de esa situación, cualquiera que sea, y Él está encargado que usted pueda entender que es el cauce de Dios por lo que usted está pasando. Simplemente déjese envolver y abrazar por los brazos de Dios y que Él lo lleve hasta donde Él lo quiere llevar, hasta donde Él lo quiere llevar. Dios te invita a descansar en su providencia, confiando en el que Él no te desamparará, que Él tiene cuidado e interés en la situación. Así que el consejo es que usted evite la preocupación y la ansiedad y que permita que Dios tome el control de las cosas. Le explico por qué. Porque cuando nosotros nos vemos afectados por los problemas, se ve reflejado en nuestro cuerpo, se ve reflejado en nuestra actitud, se ve reflejado en nuestra manera de pensar. Cuando Noemí se fue buscando una esperanza a Moab, pero cuando regresa, ella regresa habiendo perdido a su esposo, a sus hijos y sin ningún cinco, buscando trabajo, buscando comida. Y la Biblia dice que cuando Noemí llega otra vez a Israel, Noemí significa placentera. Y cuando llega empiezan a preguntarse las personas, ¿no era esa Noemí? Yo me imagino o me pregunto, ¿cómo ha de haber marcado la situación tanto a Noemí? En su físico, para que la gente se preguntara, ¿ella era Noemí? La placentera, la que siempre andaba dichosa y gozosa. Y la misma Biblia dice que cuando Noemí llega, dice, ya no me digan así, ya no me digan placentera, ahora díganme Mara, que significa amargura. Es decir, ya no me digan que estoy contenta porque me fui y lo perdí todo, ahora díganme que estoy amarga. Y por ahí muchos hermanos hacen muy vívida esta palabra porque uno llega y lo saluda y hermano, ¿cómo está? Bendecido. Parece que se acaban de comer un limón y se vinieron a la iglesia así con... Y la alabanza estuvo bien fea. Entre paréntesis, la alabanza es para Dios, no para nosotros. Y parece que viven en ese sentir o en ese argumento. Ya no me digan feliz, ya no me digan bendecido, ya no me digan, díganme amargo, porque lo he perdido todo, porque Dios se olvidó de mí. A mí me encanta siempre que me saluda la hermana Marinita, porque ella siempre pronuncia bendición o declara bendición sobre mi vida. Cuando yo me acerco y la abrazo y la saludo, ella me dice bendiciones desde la mismísima majestad del Dios viviente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso me da alegría, me motiva a decir, qué bendición se siente vivir feliz, placentero, porque Dios está en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando las cargas y los problemas llegan a tu vida y se hace manifiesto en tu apariencia, en tu manera de pensar, en tu manera de accionar? Porque luego se encuentra uno con los hermanos y hermano, ¿cómo está? Pues ahí está difícil, hermano, está difícil. El diablo y pues está, no, mire, pues no, si yo le contara, y parece queja tras queja, tras queja, tras queja. En otras palabras está diciendo, ya no me llame placentero, mire, yo estoy aquí, yo vengo a sufrir. Pero usted y yo hemos entendido que venimos a gozarnos con Cristo, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de lo que Él ha hecho, porque todo eso tiene un propósito divino. Denle fuerte el aplauso al Dios, porque Él vive para siempre.
No deje que el problema o que la situación lo lleven a este punto de que la amargura se vea reflejada en su vida. Siempre gozoso. No importa lo que esté sucediendo, usted refleje que tiene a Cristo en su corazón. En la semana tuvimos la oportunidad de ir al campamento Durango Laguna a estar ministrando en la alabanza, y el líder del distrito de los jóvenes es amigo mío de ahí de Torreón. Pero a mí me impresiona mucho porque yo lo veía y él siempre se andaba quejando. No le van a decir porque después se enoja conmigo. Pero yo llegaba y le decía, ¿cómo estás? Y siempre decía esto: híjola, ando bien cansado. Oye, ¿y cómo vamos? Híjola, pues no sirve el sonido. Oye, y luego mañana qué va, híjola, ya se nos movió todo el programa. Y todo lo que le preguntaba siempre antecedía él, híjola. Y era queja tras queja tras queja, hasta que tuve un momento donde me aparté un ratito con él y le tuve que decir, ya no te quejes, disfruta, ya estás aquí, ve que los muchachos están siendo bendecidos, ministrados, tú gózate junto con ellos. Hermano, no deje que esa preocupación o que ese pendiente que está frente a usted lo lleve a esa actitud de amargura. Le repito lo mismo, Dios tiene el control de la situación y Él tiene interés en que usted sea beneficiado y que el cauce de Dios lo lleve a la bendición que Dios tiene preparada para usted. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y Cristo lo volvió a reafirmar. Dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé cuál sea su manera de ver el descanso, pero para mí el descanso es pausar las actividades. Y una forma en la que yo descanso es que voy a la casa y me siento, acuesto en el sillón, preparo una cazuela con papitas y con mucha salsa y con mucho limón, un vaso de coca con hielos, y me siento y prendo la tele y me pongo a buscar un partido de fútbol del Real Madrid o del América. Y me acuesto y empiezo a disfrutar y a ver el partido, y mi papá sube y dice, ¿quién está jugando? Y le digo una vez, y luego mi papá baja y luego sube, ¿quién está jugando? Y le digo 2 veces, y mi papá baja y vuelve a subir y me vuelve a preguntar, ¿quién está jugando? Y le vuelvo a decir. Y hay veces se sienta conmigo a ver el fútbol, bueno, él a dormir el fútbol, pero también es su manera de descanso. Es decir, se pone una pausa a sus actividades y él descansa. Cristo nos dice, eso que estás cargando, esa tensión, ese problema que estás sufriendo, que no te deja dormir, que no te deja pensar en otra cosa, dice, échalo sobre mí y yo voy a poner pausa. Échalo sobre mí, siéntate un ratito en tu sillón, prepara tu botana, busca un partido de fútbol, echa sobre mí esa carga, porque yo te voy a dar descanso. Echa sobre mí ese pesar, porque en mí vas a poder descansar. Pero esa es la instrucción, que no todos quieren recibir el descanso. Voy a quemar aquí poquito a mi papá, pero él tiene una característica, no sé si la mayoría de los papás la tengan, pero a él le gusta estar trabajando siempre. Él dice que lo criaron trabajando y que él se hizo trabajando, pero él siempre busca las horas como más inoportunas para hacer el trabajo. Es decir, hay que podar el césped. Él se espera que sea la 1 de la tarde, donde el solonazo está fuera en su máximo esplendor, para esa hora ir a cortar el césped. O sea, no lo puede hacer temprano cuando llegue la oración. Y ahora, llega de la oración temprano, cuando en la casa hay tranquilidad, paz, y se da cuenta de que una puertita rechina, y ahí va con la herramienta y golpeando todas las puertas, y a esa hora de la mañana él quiere arreglar y hacer un ruidajo. Para mí sería más fácil, bueno, en la mañana pode y en la tarde arregle las puertas, pero ya cada quien. Pero lo que Dios está diciendo es poner esa pausa en medio del trabajo. Descansa en medio de eso que te está agobiando. Descansa y no permitas que ese pesar o que eso que estás cargando te lleve a esa amargura en el corazón. Deja sobre Jehová tus cargas. Esa es la causalidad de Dios.
cómo Dios acomoda las cosas para llevarnos a un punto y hacernos entender que Él tiene cuidado de los suyos. Otro de los aspectos que se desarrollan en esta historia es la gracia de Dios, número 2. Ruth capítulo 2 versículo 10. Dice la palabra de Dios: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth había hallado gracia delante de los ojos de Booz. Y le recuerdo, Booz era nada más y nada menos que el dueño, el patrón, el jefe, como decimos nosotros, el mero mero. Y Ruth había hallado gracia delante de los ojos de él. Y en esta ocasión, gracia viene del término griego charis, de donde usted y yo conocemos la palabra carisma. Es decir, una persona que cae bien, una persona que es agradable, una persona que simpatiza y que es fácilmente aceptado. Yo creo que usted ha conocido a personas así, personas que ni siquiera ha tenido la oportunidad de platicar con ellas, pero usted dice: ay, Omar me cae tan bien. Y qué malo porque se ríe, ¿eh? La risa es la que cala. Personas que no conoce o que no tiene uno ese trato directo, pero dice: es que algo tiene que me cae bien, eso se llama gracia. O personas que no tienen nada de gracia, que lo ve y dice: ay, viene este hermanito. Hígado, dicen por ahí. Son como un hígado. Personas con gracia. La Biblia dice que Ruth halló gracia delante de los ojos de Booz. Y me encanta porque Booz era una persona que era rica, era un hacendado, tenía dinero, tenía fama, tenía poder, tenía reconocimiento. Y esto no lo dice la Biblia, pero a mí me gusta imaginármelo. Y le pregunto: ¿usted no cree que Booz tenía admiradoras por allí? Mujeres, imagínense a un hombre hacendado, rico, prominente, ejemplo. Y además de esto era de esos jefes que, si me permiten la expresión, lo podemos ubicar o reconocer como el jefe buena onda. El capítulo 2 versículo 4 dice: y aquí Booz vino a Belén, al lugar donde estaban sus trabajadores, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Es decir, él estaba al pendiente de sus trabajadores, él estaba atento a lo que sus trabajadores necesitaban. Vayan a tomar agua, ya trabajaron, descansen un poquito. Nuevamente, imagínese a ese hombre hacendado, rico, poderoso, influyente, el jefe buena onda. Y cuando llegaba en su caballo al campo, las mujeres de Israel recogiendo las espigas y ya llegó Booz. Y todas así ilusionadas con el patrón, con el jefe. Pero fíjese lo que dice el versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajó su rostro y se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ahora imagínese la escena donde están todas esas muchachas suspirantes por el jefe y de repente llega una extranjera. Ahora, si quiere ponerle más drama y un título telenovelero, pudiéramos decir: muchacha moabita viene a casarse. Los que se ríen es porque son noveleros, qué bárbaros. Muchacha moabita viene a casarse. Imagínese a las admiradoras de Booz. ¿Quién se cree esta mujer? Tengo 5 años tratando de llamar la atención de Booz y no me ha volteado a ver. Y esta que es extranjera, que ni siquiera pertenece a nuestro pueblo, llega
y ya vos le está dando atención, le está diciendo que vaya y tome el agua que los trabajadores están sacando. ¿Quién se cree esa mujer? Y yo me ponía a pensar y decía, posiblemente había muchas muchachas más bonitas que Ruth. Había muchachas con características más impresionantes que Ruth. Había muchachas que no tenían el trágico y marcado pasado que Ruth había vivido. Pero la Biblia dice que Ruth fue la única que halló gracia delante de los ojos de vos. Ella era extranjera, pertenecía a otro pueblo que ni siquiera era considerado como pueblo de Dios. Entonces entendemos que no tenía oportunidad, que era la menos indicada, la menos capaz, la menos posible de llamar la atención de vos. Pero me encanta porque Dios siempre busca y trata de ubicar donde hay más imposible, para seguir demostrando que lo que es imposible para el hombre sigue siendo posible para Él. Para demostrarnos a usted y a mí que en esos imposibles donde nadie cree que puede suceder algo, Dios llega y dice: hallaste gracia delante de mis ojos, no importa quién esté alrededor, tú has hallado gracia delante de mí, y es a ti a quien elijo, es a ti a quien escojo, es a ti en quien he puesto mis ojos. Alguien dele un fuerte aplauso a Cristo por lo que ha hecho en nuestras vidas. Nuestra forma de ser era lo más parecido a Ruth, que en algún tiempo éramos extranjeros. Efesios el capítulo 2 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. Y decía: caminabas, vivías, andabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros. Pero fíjese lo que dice el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, intrusos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él nos dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Éramos extranjeros, vivíamos sin promesa, sin esperanza, sin futuro, como vivía Ruth. Pero usted y yo hallamos gracia delante de los ojos del Padre, y por medio de Cristo Jesús dijo: ya no eres un intruso, ya no eres un extranjero, a partir de ahora eres mi hijo. A partir de este momento eres considerado mi hijo. Y todo esto acomodando para llevarnos a este sublime y glorioso paso de redención. Éramos los menos indicados, teníamos la oportunidad más mínima, éramos extranjeros, y en esa situación imposible aparece Cristo. Y solamente por Cristo usted y yo dejamos de ser extranjeros e intrusos y pertenecemos a la familia de Dios, todo por la gracia de Dios. Y es en su gracia que nosotros nos podemos acercar. El último aspecto de la redención es el amor de Dios. Ruth capítulo 3 versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, hablando vos, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Y vos le dice a Ruth: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiera redimir, yo redimiré. Vive Jehová. Y le dice a Ruth: descansa, pues hasta mañana. Cuando uno llega a esta parte de la historia, dice: qué atrevimiento tuvo Ruth. Vos había terminado la cosecha y habían amontonado la cebada, y la costumbre era que ellos tenían que quedarse en el campo para cuidar la cebada, para cuidar de que nadie se la robara. Y yo recuerdo cuando estaba más chico, teníamos los eventos de Juventus Weekend aquí en la iglesia, y el sonido que teníamos era una bocina que estaba colgada de cada lado, si usted recuerda, una bocina más pequeña. Era un sonido muy normal, muy pasable.
Pero cuando venía el Juventus Weekend, nos juntábamos los jóvenes, nos emocionábamos y hacíamos escenografías, íbamos y rentábamos más sonido. Ahí fue donde conocimos a Jusay. Y llegaba Jusay y ponía el sonido, entonces era mucho sonido, había instrumentos y había cosas más buenas, y la iglesia no tenía alarma. Entonces decía mi papá: si las cosas se quedan ahí, se van a meter los rateros y les van a robar todo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nos organizábamos en medio del Juventus Weekend y nos quedábamos a dormir aquí en la iglesia. Y disfrutábamos la noche, nos la pasábamos suave, pero estábamos al pendiente. Yo creo que si llegaba un ratero nos escondíamos y salíamos para correr a todos lados, pero ya como quiera ya hacíamos ruido o gritábamos o algo pasaba. Pero esa era la intención, cuidar de que no se robaran las cosas. Cuando la cosecha termina y cuando vos estás en ese lugar y que toda la cebada ha sido reunida, él se acuesta sobre un montón de cebada para que no llegaran los intrusos y le robaran toda su cosecha. Y mientras él está acostado, dormido, después de haber comido y bebido, la Biblia dice que llega Ruth y se le acomoda ahí como que no queriendo a un ladito, y llega a sus pies y ahí se queda, calladita. Y cuando vos se despierta y siente y dice: ay, ¿quién anda ahí? Y Ruth le dice: soy yo, tu sierva. Y la Reina Valera 60 menciona algo de cubrir con el manto, pero literalmente lo que estaba haciendo Ruth en ese momento es que ella llegó hasta los pies de vos, y cuando vos se dio cuenta de que había alguien, le dice: ¿quién eres tú? Y dice: soy Ruth, tu sierva. He venido para que me digas si te vas a casar conmigo o no. Por ahí yo creo que algunas hermanas, mujeres jóvenes van a tener que tomar nota de esto para actuar, si no quiere actuar él. Y llegó Ruth y le dice: ¿te vas a casar conmigo, sí o no? Y por ley era algo que le correspondía a vos, pero vos dices: mira, hay alguien más cercano que yo. Si él te quiere redimir, que te redima. Pero si él no quiere, entonces yo me hago cargo. Por lo pronto duerme y mañana arreglamos el asunto. Y por ley, una ley que era conocida como la ley del levirato, esta ley se encuentra en Deuteronomio, y decía que si la mujer quedaba viuda y había quedado sin hijos, el pariente más cercano tenía el compromiso y la responsabilidad de casarse con ella para darle herencia, para darle descendencia. Porque si ella no tenía hijos, el nombre de los hijos de Israel iba a ser cortado. Entonces tenía que unirse a ella, casarse con ella, tener hijos, y que sus hijos tuvieran el apellido del difunto, es decir, del que había muerto. Eso era por ley. Y además de esto, la ley indicaba que ellos tenían que comprar el terreno que le pertenecía a Noemí, y que ese terreno iba a ser herencia del hijo. La Biblia dice que entonces vos se levanta y en esta decisión de arreglar las cosas, llega con este pariente que era más cercano y le dice: mira, está Ruth, está el terreno, vas a redimir. Y él dice: pues sí. Y cuando vos le explicas la situación, que se tiene que casar con ella, que tiene que darle descendencia y que tiene que repartir la herencia con él, esta persona dice: mira, yo ya tengo familia, yo ya tengo mis hijos, si hago eso me voy a meter en problemas y la herencia la voy a tener que dividir para todos, así que mejor no, mejor quédatela tú. Y entonces vos, al darse cuenta de que el pariente cercano ya no podía, él era ahora el capaz, el que tenía la capacidad de hacerlo. Y frente a unos jueces de ahí, o frente a unas personas del pueblo, cierran el trato y él dice: me voy a casar con Ruth. Cuando encontramos estos aspectos, nos damos cuenta de que Jesucristo viene a ser nuestro Redentor. Así como vos fue el Redentor de Ruth. Redentor viene de la palabra o del término Goel, que quiere decir liberar. Jesucristo vino a ser nuestro Goel, por el cual tuvo que venir a ser nuestro pariente próximo, nuestro pariente más cercano, mediante la encarnación. Y vos es un hermoso tipo de Cristo, al rescatar la posesión perdida y casarse con Ruth, que viene siendo en este caso el tipo de la iglesia, es decir, de usted y de mí. Y con esto me gustaría terminar. Había dos características que el Redentor debería de tener. La primera característica para poder redimir
después del cauce, después de la gracia, después del amor de provisión y de herencia, el Redentor tenía que tener dos características. Una de ellas es que tenía que tener la capacidad de redimir, es decir, que pudiera pagar el precio. Y la otra de ellas tenía que tener disposición de redimir. ¿Y sabe qué es lo más glorioso y maravilloso de esto? Que Jesucristo estuvo dispuesto a redimirnos y que Él era el único que tenía la capacidad de hacerlo. No había nadie capaz, pero además de eso Él estuvo dispuesto. Quiero que se ponga de pie y vaya en su Biblia a Filipenses el capítulo 2. Versículo 6. Dos características debería de tener el Redentor: estar dispuesto y ser capaz. Quiero que vea la disposición que tuvo nuestro Redentor para pagar el precio de su iglesia. Hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios por naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, nuestro pariente más cercano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no solamente era capaz de redimirnos, hermano, Él estuvo dispuesto a pagar el precio que fue necesario para redimirnos a usted y a mí. Y todo este trayecto precioso de causalidad, todo este trayecto precioso de gracia y amor, llegan hasta este aspecto central del tema de toda nuestra Biblia, que es nuestra redención. Entendiendo que necesitamos ser rescatados por esa naturaleza de pecado que mora en nosotros, y que solamente existe una forma de hacerlo, y se llama Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 7. En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí. Fue acomodando todas las piezas en este rompecabezas para que entendiera que era el cauce de Dios guiándolo y llevándolo hasta este momento. Que se encontró de frente con la gracia de Dios, y que cuando usted pensó y dijo: es que hay personas mejores que yo, hay personas que no tienen el terrible pasado que yo viví, hay personas que no fueron marcadas por las malas decisiones o actitudes que yo tomé, pero Dios dice: yo te di a ti, y es a ti a quien quiero redimir. ¿Quiere levantar un momento allí sus manos, cerrar sus ojos? Precioso Jesús. Y todo eso lo hizo pensando en usted. Así que deja de preocuparte por la situación en la que estás pasando. Descansa en Dios y entiende que es el cauce de Dios para tu vida. La redención de Dios está llena de su gracia. La redención de Dios está llena de